Muy bien. Bueno. ¿Qué tenemos ahí? Safón, Safo y Faun, Jacques Louis David. No importa lo que pase. Yo me inclino hacia ti, como se inclinan las plantas a la luz. De igual manera que se inclinan las aves al estanque y el agua de los ríos se inclina al mar. Me inclino por tus besos, por tu cintura, por tus piernas, pero el odio que habitas, por el veneno que corre por tus venas, por las 2000 navajas que has tenido en las manos, me inclino yo. Silvia Tomasa Rivera, El huerto de Dios. Editorial Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta introducción está dedicado a Eric Mandujano y familia, a Ernesto Dimas Arreguín, a Iván Vargas, a Josué Ferreira, Guillermo Abraham Vega y a César Flores Correa. Amigos, amigas, bienvenidos sean a una emisión más de El Orloj, hoy un jueves 18 de junio del año 2020. ¿Cómo están todos y todas? ¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Ya saben que mi nombre es Toy y habito en un mundo existente entre la palabra escrita y la palabra hecha verbo. Y el día de hoy he cobrado vida para estar con todos y todas ustedes. Antes de iniciar con el tema y con la transmisión del día de hoy, quiero pedirles a los morelianos, a las michoacanas y michoacanos, que cuando puedan, dense una vuelta a la Plaza de Armas y a la Plaza Melchor Ocampo y lleven un poquito de comida a las palomas, quienes están sufriendo por falta de alimento en esta pandemia. Yo sé soy consciente que primero está uno y sus necesidades básicas, pero también sé que hay algo siempre de pan que sobra en nuestras mesas, que podemos compartir con estos animalitos que embellecen nuestras plazas. Aunque a veces nos zurran, yo lo sé, no importa. Son seres vivos y están padeciendo con este tremendo calor y con la falta de personas que puedan acercarles un poco de alimento. Estos días, amigos y amigas, han sido de descubrimientos, de reflexiones, de redescubrimientos, de reenamoramientos por la labor artística, pero sobre todo de mucha reflexión. Eso es lo que más subrayo, la reflexión. Porque como ya lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones, las reflexiones, como los errores, nos ayudan a observar un panorama más amplio de lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos, a un corto, mediano y largo plazo. En base a este tipo de reflexiones y alguno que otro error cometido que podemos levantarnos y mirar hacia el frente desde nuestras trincheras y aprender y reaprender a defenderlas, cueste lo que cueste. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que un joven, a lo largo de su trayecto educativo profesional, se enfrenta a distintas barreras a vencer o a derrumbar. Cito a la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, hacia una política del Estado en los albores del tercer milenio. Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, agosto 2011. La atención a la juventud es prioritaria. Si no se le ofrecen las oportunidades de realización personal a los jóvenes, los mismos seguirán en peligro de desarrollar actividades que no contribuyan a su desarrollo y al de sus comunidades, como es el riesgo de caer en problemas de drogadicción o de ser reclutados por organizaciones criminales. Termino la cita. Número 1. El temor a lo nuevo. Ciertamente, cuando nos adentramos al mundo de lo desconocido, tenemos algunos, no todos, un temor a lo que no sabemos cómo vendrá y será. Lo nuestro o no. Algunos lo llaman la indecisión y que tiene su parábola que ya abordaremos más adelante. Pero la juventud, al momento de terminar sus estudios preparatorianos, se enfrenta verdaderamente a un mundo de paradojas, de incertidumbres, de indecisiones
y de reflexiones que le orillan a madurar mentalmente casi a la velocidad de la luz. ¿Esto por qué? Porque en muchas familias no está bien visto que un joven o una joven se tome tiempo para pensar concienzudamente sobre lo que será su labor profesional a futuro, dejándose envolver por el qué dirán, las apariencias y una mente o pensamiento reduccionista por parte del padre, de la madre de familia, o si hay ambos, convirtiéndose en un calvario para el joven o la joven en su estudio profesional, cuando debería de ser lo contrario. Número 2. Como se mencionó en el anterior, las apariencias, el qué dirán y un pensamiento y mente reduccionista son verdaderamente túneles llenos de estereotipos para domis, estereotipos anquilosados que no permiten la reflexión y la conciencia y que se decantan a lo inmediato, que viene siendo la adquisición de dinero. Y por supuesto, un reflejo de la frustración propia en el hijo o hija. Este tipo de pensamiento, al cual llamo reduccionista, es el que afecta a generaciones y generaciones de adultos y jóvenes, que siguiendo el mandato, ya siquiera el consejo, el mandato del padre o la madre, o en caso de existir ambos, el joven frustra su pasión, la reprime y se exilia en un 4x4 con poca adquisición monetaria, con una jornada de trabajo agotante y con sueños casi extintos. Número 3. Una de las ramas que se ven vilipendiadas por este tipo de pensamiento reduccionista es la rama del arte y del deporte, ya que cuando llegue el momento de la decisión del joven o la joven, ya tienen en mente qué es lo que les apasiona, se topan con el rostro de la madre o el padre y es un rostro no de apoyo en muchas de las ocasiones, sino de repudio y de una negación e incluso de una exclamación de «te vas a morir de hambre, eso no es una carrera». Pero si el joven es rebelde y estudia lo que él o ella deciden, la familia llega a un grado de marginación en donde se le concede el título de la oveja negra. Muy bien, estos 3 números, que son un tanto globales, podemos ver los que nos dedicamos a este mundo de las artes, un cierto reflejo, y si no es así, muchísimas felicidades. Ustedes ya están del otro lado, pero muchos de nosotros luchamos por un lugar en la familia, o ya ni siquiera eso, pero sí un lugar dentro de nuestra carrera, con una proyección digna, los apoyos necesarios y una entrega y disciplina férrea. Porque aunque muchos lo dudan, ser actor, ser actriz, bailarín y las ramas de la artisteada son tan duras como la carrera militar. ¿Por qué son tan duras como la carrera militar? Por 2 razones. El entrenamiento emocional y físico, el entrenamiento mental e intelectual. Un artista tiene que conocerse por dentro y por fuera. Tomemos como ejemplo, primero, a un actor o a una actriz, independientemente del tipo de actuación que haya elegido ejercer, la formal, la musical, la vivencial o incluso la unión de las 3. El actor debe de partir de quién es él o ella. Y dentro ya está la reflexión filosófica, que la filosofía incluye la lógica. Así que el pensamiento de un actor o una actriz, por más ilógico que este parezca, está lleno de estímulos e impulsos neuronales que crean una serie de sinapsis entre su creación lógica y sus movimientos y reacciones puramente emotivas e impulsivas. El actor, la actriz y los artistas en general han sido enjaulados dentro de los pensamientos reduccionistas que hemos abordado anteriormente. Y con esta reflexión no quiero que se estimule el odio de unos contra otros o que se genere la enemistad. No, es todo lo contrario. Estos análisis van siempre con un objetivo que tiene la finalidad de unir y de aclarar y de demostrar el por qué el oficio del artista y de cualquier otra rama profesional tiene que ser defendido y abanderado a cada paso dado y no cayendo en la prostitución profesional de pensamiento y acción. Retomando, el actor, la actriz, los artistas en general han sido víctimas del despojo que causa el pensamiento reduccionista, que no es otra cosa que el producto de la misma prostitución laboral o de pensamiento y creatividad emotiva.
que han generado estereotipos dentro de la caja de Pandora. Así llamaremos a la televisión. La caja de Pandora no es un enemigo, es una catapulta. Pero ¿hasta qué punto es el enemigo mismo del artista? Hasta el punto en que la belleza es mal empleada para generar un acartonamiento de contenido que no tiene otro fin que mal entretener y llenar huecos estructurales de pensamiento y reflexión a través de horas de consumo chatarra en esta caja de Pandora. Es por este motivo que la estética mal usada y mal planteada y vista solamente desde el ángulo de la belleza del efebo y de la diosa griega, crean estereotipos de lo que debe aparecer en pantalla y lo que no, aunque estos junto al contenido carezcan de virtudes histriónicas y de una calidad en contenidos. Es por esto que la televisión ha caído en el uso de la prostitución intelectual, de talentos, y de jóvenes que aspiran a un lugar dentro del llamado Olimpo o la Meca de la actuación. Esto ha sido por décadas y parece que se ha diluido un poco, pero no deja de ser latente el hecho de que hay una gran segregación entre quienes son llamados un actor solo por el hecho de pertenecer a las telenovelas o las grandes pantallas, y uno que se dedica a la labor escénica teatral, y quienes no tienen la belleza del efebo en sus cuerpos, se ven decantados a niveles de extra o simplemente no entran. Esto ha alimentado el inconsciente colectivo de estereotipos ad hoc y para dummies de lo que debería de ser un actor o una actriz, eliminando de su estructura la preparación que tiene para poder despegar en su profesión. Pareciera que los profesionistas de la rama del arte, la cultura y el deporte se enfrentan a la crítica severa que hace San Agustín a la teología teatral dentro de su libro La ciudad de Dios, en donde abro la cita a continuación solamente para ilustrar la idea. La teología teatral, tan abatida y reprobada, la hicieron miembro y parte de la civil, que es en cierto modo escogida y reprobada para que, siendo toda ella generalmente obscena y engañosa, y estando llena de sí misma de dioses fingidos, una parte estuviese en la liturgia de los sacerdotes y otra en los versos de los poetas. Y si contiene igualmente otras partes más, es otra cuestión. Por ahora, por lo que se refiere a la división de Varrón, me parece que bastantemente he demostrado cómo la teología urbana y teatral pertenece a una misma civil, y así participando ambas de unas mismas torpezas absurdas, impropiedades y falsedades, no hay motivo para que personas religiosas y piadosas imaginen esperar de la una y de la otra la vida eterna. Termino la cita. Prácticamente San Agustín nos está llevando al infierno, porque los artistas, los que tienen un pensamiento crítico, que eran mal vistos en ese momento, simplemente eran azotados, eran castigados o eran eliminados de la faz de la tierra. Muy bien, en esta reflexión tampoco se trata de convertir a los artistas en mártires. No, para nada. Cada quien tiene su camino y lo hace al andar. Pero es muy cierto que el actor y los artistas enfrentan un germen de ideas postizas que comienzan en el núcleo familiar y se reflejan en sociedad. Ante esto, la caja de Pandora desata los más monstruosos elementos en contra del mismo gremio, del que él vive y que se pisotea la sotana con la que tanto ha jugado a ser el ejemplo de virtudes. El artista y muchas otras profesiones a lo largo de esta trayectoria histórica se han visto azotadas por la ignorancia del mismo gobierno y las instituciones que se han dedicado junto al contenido de la caja de Pandora a desarrollar un gusto y una experiencia casi nula en sus espectadores y sociedad. El joven profesionista, ahora abordando el tema un poco más global, no solo desde la perspectiva artístico-deportiva, al momento de salir de su escolaridad profesional, se tiene que replantear al momento de recibir su título profesional si tiene los suficientes recursos para costearse una educación superior como una maestría o un doctorado, incluso otra carrera, porque la lista de espera que le antecede en centros de trabajo, industria y escuelas han formado filas casi interminables a nivel nacional.
Esto no debe de ser visto con los ánimos de un abrazo a la corriente Nini que se ha puesto tan de moda, ni al canibalismo profesional que también se da dentro de las instituciones privadas y públicas. Aquí, lo único que queremos ver apasionadamente, pero fundamentado, es el error que ha venido cometiendo la sociedad ante el sistema por una nula exigencia del derecho y el trabajo y la educación. No quiero que se fluya esta idea a la de la dávida económica laboral, todo lo contrario. Siendo ciudadanos de esta nación constitucionalmente, tenemos derecho a la recreación, a la educación y al trabajo, a menos que la Constitución haya perdido el valor a lo largo de la historia, que esperamos que no sea así, sino todo lo contrario. Los jóvenes se enfrentan a un mundo de incertidumbres y de indecisiones, tanto por un lado del qué dirán en la familia y en la sociedad, como por el otro lado de la adquisición monetaria deseada por distintos factores desde el ámbito familiar como profesional. Es momento de hacer una pausa antes de continuar, porque ha llegado el momento de dar paso al mundo del deporte, con el cual vamos a trabajar de la mano del buen don doctor Higinio Ochoa Arias. Doctor, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo no sé si allá, noches. está abierta la ventana allá, ¿verdad? Sí. No sé si la puedan cerrar, por favor, porque entra demasiado el ruido de agua. Según yo, la había cerrado, pero no sé qué pasó ahí. Y qué bueno que está lloviendo para que suba más el calor. ¿Podemos cerrar la ventana, por favor? Qué bueno que llueva. Usted sígale, doctor, usted sígale. ¿Qué nos trae de nuevo? Pues nada, fíjate que aquí platicamos un ratito con todas las gentes que nos están viendo. Muchas gracias por darnos su tiempo. Y hace rato, antes de venir, nos estaba yo platicando con un vecino y me decía: oye, fíjate que yo soy asmático. ¿Cómo ves si me llega a pegar el virus tendría yo muchos problemas? Le dije: no, pues mira, simplemente, ¿qué sientes cuando te da el ataque de asma? Ajá. ¿Sí? Dice: pues que me hace falta oxígeno. Sí. Dije: y ¿y dónde crees que pega el virus? Pues en ese problema. Tienes tu problema de asma, se contrae, se cierran los bronquios, no hay el paso de oxígeno de la atmósfera, no hay oxígeno a tu sangre, y este virus tiene una afinidad sobre los neumocitos 1 y 2. La función del neumocito 1 pues es facilitar el transporte de oxígeno en sangre, pero está enfermito. Tienes ya el primer factor que se contrae por tu enfermedad del asma, y luego el virus te está creando otro factor. Y el neumocito 2, que es el que controla el proceso de líquido surfactante que hace que el pulmón se expanda, también está enfermo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y dice: pues entonces está grave el asunto. Pues por eso todos los que tienen este tipo de situaciones, asma, la otra vez ya hablamos aquí de la presión arterial, etcétera. Eso es, tú pon tu precio, que cuál es el problema si algún día sales y no vas cubierto, si te agarra el virus, porque te está dando ese golpe mortal, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria y todo esto. Y dice: oye, pues está entonces así sencillo como me lo explicas. No, le dije: no es tan sencillo. Es más complejo, pero bueno, para que se entienda el proceso. Dice: no, pues entonces sí hay que salir protegido, ¿verdad? Y además todavía falta mucho que descubrir en estos túneles misteriosos que ha traído el COVID-19 junto con él. Sí, se habla ahí de algunas situaciones bueno, mejor hasta que ya tengamos más información científica. ¿Qué más nos tiene, doctor? Bueno, pues fíjate que sería bueno para los que nos ven fuera del país, mexicanos fuera del país, que estén actualizados en cuanto a la situación en México. Sí. Porque tenemos muchos compatriotas fuera de México y claro, quieren estar enterados de lo que pasa. Según los últimos datos que se dieron el día de hoy a 7 de la noche en Palacio Nacional por la Secretaría de Salubridad, que es la que lleva el control de esta pandemia tan peligrosa, tenemos nosotros enfermos negativos acumulados 228.249, y tenemos personas estudiadas 433.000,
491, pues son bastantes. Sí. Y estudiados acumulados tenemos 165.455. Confirmados activos, esto es delicado, porque son los que traen en potencia el virus y que puede obviamente estar diseminando, pues tenemos 23.528. Parecen pocos, pero con poquitos tenemos para una buena contaminación, donde con uno tenemos para que esto crezca. Y tenemos nosotros también las defunciones sospechosas, esas defunciones sospechosas van en 1868, que está entre si fue COVID o fue algo, etcétera, etcétera. Hay que esperar los resultados de las pruebas en caso de que se les haya hecho. Y desgraciadamente se han perdido la vida 19.747 mexicanos. Han perdido la vida en esta batalla tan difícil como es esta pandemia que vemos hoy, que como que quiere dar otro golpe, como que quiere empezar. Bueno, ya, doctor, acuérdese que esta vida es una obra de teatro escrita, mal escrita, perdón, y son 3 actos. 3 actos. Apenas vamos el primero. Sí. ¿No? Falta octubre, noviembre, o septiembre, octubre, porque ya no sabemos, y falta diciembre, enero, que es la época de la influenza. Sí. Entonces, si ya sabemos que viene la época de la influenza, pues ahora valdría la pena estar más conscientes de que ya la influenza quedó un poco a un lado. No deja de ser grave, pero este amiguito que llegó viene todavía más fuerte que la influenza. Claro, ¿no? más venenoso, amigo. Y como nosotros hemos planteado, realmente hasta que no haya una vacuna, podremos todos estar pues, al aire libre. Pero fíjate que esto también nos lleva al planteamiento que ahora sí, sobre todo los adultos mayores, ya los que pasamos la tercera rueda, el tostón, el sesentón, pues ahora sí que hay que irse a la vacuna, por lo menos con la influenza, para un enemigo menos. Así es. Y dejamos acá al pendiente el otro, y que esperemos nosotros que ya por ahí ya andan echándole muchas ganas en muchos países para la cuestión de las vacunas. Esperemos que tengamos esos millones y millones de vacunas, porque fíjate, ahorita en el mundo van 8 millones de contagiados, un poquito más, y ahorita en el mundo van alrededor de 440.000 muertos. Ya casi le vamos llegando al medio kilo. Entonces escuchaba yo hoy en la prensa internacional que por ahí en Alemania tuvieron algún brotecito de algunos 500, 600 gentes así rápido. ¿Sí? España también está tratándose de controlar tantito, y en China pues ese es también que tienen algunos detalles de este tipo. Por eso hay que asumir responsabilidades más fuertes como seres humanos, hacer lo que a nosotros nos toca y seguir las indicaciones que nos marcan las autoridades, los expertos en salud, sobre todo la Organización Mundial de la Salud. En lo que se refiere aquí a Michoacán, que es el estado, amigos, donde nosotros pertenecemos, cuya capital es Morelia, pues aquí tenemos alrededor de casos positivos, tenemos 4.088, y se ha perdido la vida alrededor de 326 michoacanos. Entonces, pero con temor se ve que esto está creciendo. Ojalá las autoridades en el ramo de la salud estén haciendo su trabajo bien. Yo creo que está bien. El gobernador está aplicando todos los recursos que tiene a la mano para poder frenar esta cuestión que va hacia arriba y que no tengamos situaciones más complicadas, porque de verdad que sí nos está pegando muy duro este virus. Bueno, por ese lado, por la actualización del COVID. Por otro lado, la vez pasada me hiciste una pregunta, que qué diferencia había entre el fútbol de antes y el fútbol actual. Pues fíjate que, por ejemplo, ahí en esa imagen que tú estás mostrando, creo que es el Trompo Carreño. No, sí, usted ve acá.
El doctor anda todo disparatado. ¡Qué barbaridad, doctor! Bueno, vemos nosotros diferencias entre el fútbol. Sí, las diferencias entre el fútbol y obviamente pues sí se puede notar desde inclusive las estructuras de la masa muscular. Y por ejemplo el fútbol de antes, para mi persona, para mí, mi concepto, era técnico, porque no se puede jugar ningún deporte si no tiene el elemento básico que es la técnica. Era menos rápido, ¿sí? Y obviamente se tenía un menos trabajo físico y daban más espacios, se daban más espacios. El marcaje no era tan duro, tan seco, sino que se podía mover un poquito más uno con más libertad, ¿sí? Y había menos show. Así es lo que podemos ver, doctor, porque en la imagen superior derecha vemos a personas, a hombres, en este caso, que, bueno, no tienen la estilización, amigos, de lo que ahora son estos cuerpos de élite, claro, del deporte. Ahí agarraban lo que fuera, carniceros, pasteleros, lo que sea, y entraban a la cancha, ¿no? Y los zapatos, si usted puede ver en la imagen, son muy diferentes. No hay todavía esta tecnología de avance. No me tocó todavía jugar con esos zapatos de clavo. Eran de clavo, exactamente. Y podemos ver a los entrenadores, al entrenador y al directivo, ¿no?, cómo están vestidos con una elegancia. Eso todavía se conserva en algunos. No en todos. Y obviamente este es el pasado, el actual, pues sigue siendo técnico. ¿Usted cuál que prefiere, doctor? Pues fíjate, así a bote pronto. Es que se tienen que, para mí, conjuntar las dos cosas. O sea, poner los dos en una licuadora y mezclar. Te voy a decir por qué el fútbol de antes era de más garra. ¿Se ha perdido algo? Yo pienso que sí se ha perdido por la comercialización y el dinero. Hay jugadores que hacen un gol y van a la tribuna y le hacen así, que vean el nombre. No, antes el jugador era más aguerrido, salía herido, no había tanto, salía con un chipote, salía con heridas. Por ejemplo, tenemos el caso de Pelé en Inglaterra en el 66, cuando jugó Portugal-Brasil, pues lo cosieron a pelea patadas, andaba fracturado, jugando, porque no había cambios, no había cambios, así tuvo que jugar Pelé todo el partido, hasta México 70 es que se autorizan los cambios para hacia pues es prácticamente reciente. Entonces el fútbol era de más garra, contacto, más violento. Pues no tanto violento, sino que el jugador daba más de sí. Hoy se cuidan mucho las piernitas. Y fíjate que ahorita le meten más preparación física. Y hay una cosa muy tremenda en este fútbol de hoy. Ya los espacios no son tan amplios. El fútbol, el marcaje ya es más seco. Ya es más seco, más corto. Ya no te puedes dar el lujo de pararla y hacer tus jugadas. No, el marcaje seco. Te agarra uno, ya te está cayendo el otro. Te agarra otro, ya te está cayendo el otro. Entonces, o sea, sí se amerita una preparación física y atlética más de gran calado. Hay más show. Tú ves que hay una falta y el jugador, para levantar el público, pues hay que transmitir emociones. Claro. Se da una vuelta, se da 5, se da 6 y el público apretando al árbitro para que esto y para el otro. Cuando hay una norma muy especial, un jugador que está lesionado se queda inmóvil. Hay que tener cuidado con aquel jugador que por un choque o algo se queda quieto, no se mueve. Entonces ese sí está lastimado, porque aquel que da una maroma para allá y se regresa y luego levanta la mano y así que no, se le está haciendo al artista. Llegan, le ponen tantita agua, tantito cloruro de hielo, cloruro de etilo, y llega y le hace así, a ver cómo se siente, que caray, este cuate le hace así, a ver si la fractura está bien, y ya sigue corriendo como si nada. Entonces, esto tiene que ver muchísimo, obviamente, pues la televisión. Lo que estábamos hablando. La televisión. ¿Es verdaderamente, doctor, una proeza volverse un futbolista de élite
no solamente un futbolista, un atleta de élite, porque se tienen que ver acompañados los jóvenes desde muy chicos de la familia. La familia es la porra, el padre, la madre, o a veces nada más uno. Es el que anda cargando la maleta, el que le agarra ahí el agua que se le otorga, el que aplaude primero. Realmente es una labor familiar, es una labor de soledad, y que mucha gente no valora realmente, porque nada más ve el show, pero no ve las horas de esfuerzo, doctor, el trabajo, las desveladas, por ejemplo, las gimnastas y los gimnastas que están dale y dale. El boxeador, el boxeador, el beisbolista, claro, bueno, el futbolista, el americano, ¿no? Ah, sí, fútbol americano, el nadador. O sea, vemos cómo se repite el mismo patrón, ¿no? Donde el artista, el atleta, el futbolista, ya viéndonos en ruta al fútbol, viven una preparación solitaria. No, pues sí. Sí, él tiene las luces ya. Si realmente quiere llegar. Claro, necesita disciplina y querer llegar. Aunque tengas cualidades, si no tienes disciplina y no quieres llegar, no llegas. Fíjate que lo que tú dices es bien marcado y eso sucede en todas partes del mundo. Claro. Se hacen muchos fideicomisos, que luego a veces no sabes en qué termina la lana, y el mero fideicomiso que sí vale es el que hace la familia, porque el papá y la mamá son los que llevan al niño a jugar, son los que le compran el uniforme, son los que le pagan al arbitraje, son los que ponen dinero para que el equipo tenga sus camisetas, son los que ponen el dinero para que pagarle al árbitro que va a pitar, son los que ponen el agua para que el niño tome agua. Ahí sí sabes que el dinero se está gastando. Es una inversión. En la inversión al niño. A lo mejor los padres de familia lo único que quieren es que el niño esté en una dinámica de hacer ejercicio para que luego no se encuentre en un hospital o no se encuentre en una sociedad enferma, que es por ejemplo lo que nos está pasando, y que no ponen interés en ese proceso. Tenemos una enfermedad, tenemos una pandemia de obesidad, hipertensión, diabetes, porque no aplicamos recursos en cantidades industriales a los niños en preescolar y en escolar, para que en forma sistematizada, con proyectos bien sostenidos a nivel nacional, los niños puedan moverse, puedan hacer actividad lúdica y estarlos moviendo para que mejoren todos sus circuitos. Yo ya no la quiero con chongo, nada más bien peinada, de que estos niños cuando lleguen a la juventud no se vayan por el alcohol ni por las drogas, sino que sigan los parámetros del deporte, y así vamos a reducir, moviéndolos desde esa temprana edad, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, muchas enfermedades. Doctor, ¿usted cree que la preparación de un joven atleta, en el ámbito que usted diga, ya sea atletismo, que es muy lastimado el atletismo, el ciclismo, ¿no? Deberían de ser, y esta pregunta ya la hemos hecho 2 ocasiones aquí, deberían de ser vistos como licenciaturas? ¿La preparación física? Sí. ¿Verdad que sí? No, sí, no, pues que la preparación física, yo primero, para mi punto de vista, tendrías que terminar la carrera de educación física para que tengas un panorama, un tronco común, y luego la preparación física, el entrenamiento en específico. Es muy complicado, muy complicado. Años y años. No, es muy complicado, tienes que aprenderte muchas cosas, meterte en una dinámica de la fisiología del ejercicio, metodología de la investigación, metodología del entrenamiento, leyes del entrenamiento, psicología aplicada, bioquímica aplicada al deporte. O sea, no es una cosa tan sencilla. Claro, no, es complicadísimo, es muy complejo. Pero precisamente por ese proceso tan fino de las ciencias aplicadas al deporte que se practican y se llevan a cabo en muchos países, los atletas los van moldeando desde temprana edad con todo un proceso de sistematización, y llegan a los perfiles olímpicos, ¿sí? Y todo el mundo dice, ay, mira, ya es campeón olímpico, sí, pero todo lo que tú hace rato decías, todo un sacrificio, todo un proceso para poder estar en el podio. Y también los preparadores físicos, los fisiólogos, los bioquímicos, los kinesiólogos, nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas, todo un proceso muy sistematizado. Hay lugares en muchos países donde tienen concentraciones de deportistas de alto nivel, y paz,
Fíjate que, por ejemplo, vamos a poner Checoslovaquia, por ejemplo, antes, ellos llevaban a cabo lo que se llamó la Espartaqueada, una actividad de niños en choricitos en el estadio Strahov, pero eran de todas las comunidades, de todas las escuelas de la República, se presentaban a hacer sus tablas, y ese estadio, ¿sabes cuántos niños caben así en la plancha? No, pues caben, yo creo que unos 40,000, fíjese, o 30,000 chiquillos, y no se veía una sola desincronización. Okay. Los niños bien entrenados, lo cual te daba el perfil de que por lo menos en el ámbito de la motricidad los niños estaban entrenados. Claro, y también ya después de una post selección para quienes tuvieran oportunidades y talento. Claro, ¿no? ya viene la selección de acuerdo a las capacidades físicas de cada niño, porque uno tendrá habilidades para la resistencia, para la fuerza, para la velocidad, y ahí es donde intervienen ya las gentes expertas en este terreno. Muy bien, doctor. Pues esperemos que algún día hagamos ese trabajo. Bueno, si realmente en México se toma en serio el entrenamiento físico, la calidad de los deportistas que tiene, y no nada más haciendo famullas, entenderemos realmente el calzado que tiene el mexicano. Claro. Que no es menor. Y sobre todo, fíjate que lo que se tendría que ver es que es una actividad física con el objetivo de disminuir costos para la salud después. Es preferible meterle al deporte desde los niños que hacer hospitales. Ojo, todos los jóvenes que están estudiando la carrera de educación física, lo que tienen que pensar al momento de salir. Claro. Eso es lo que tienen que ver y a lo que se van a enfrentar. No tienen un panorama sencillo, no tienen una sociedad sencilla, no estamos en una sociedad sencilla, pero sí es nuestra responsabilidad al momento de cursar la educación profesional, preparatoriana, secundaria, que los mismos maestros, al momento de exponer sus ideas, nosotros vayamos creando una conciencia de lo que nos depara un futuro, y ese futuro va a ir cambiando. Doctora. Ojalá. Muy bien, pues miren, en otro tema, fíjense amigos y amigas que el Estadio Azteca, este estadio que tenemos nosotros, que hablábamos hace un programa o dos, va a ser remodelado, porque vamos a ser sede del Campeonato Mundial 2026. ¿Esto cuándo será? 2026. ¿En qué meses? Eso sí, todavía no tengo el dato, pero ya el Estadio Azteca, amigos, México 70 y México 86 y 2020. Entonces, imagínense, yo creo que ya empezó el Tratado de Libre Comercio a funcionar, porque vamos a hacer 3 sedes, Estados Unidos, México y Canadá. Bueno. Entonces ya, yo creo que ya está el Tratado de Libre Comercio, pues, por lo menos en el deporte. Era bastante lógico, ¿no? Sí, ahí está el billete. Bueno, pues esperemos que el virus nos deje de aquí para allá. Por otro lado, pues fíjate que anda el fantasma. ¿De quién? Anda el fantasma del virus en la Liga Mexicana. Claro. Anda ahí por allí, que ya quiere iniciar el mes que entra y que ya me salió. Jala la pata. Y que ya me salió un positivo y que ya me salieron 7 positivos y ya los directivos desesperados, pues por tener ya un campeón, porque la lana se va. Se va, ya está el que va a representar a México en la CONCACAF, es Cruz Azul y León, y están esperando al campeón de la MLS de los Estados Unidos, que van a hacer un torneo tipo mundialito en Orlando, en Florida. Y ahorita están ellos en Disneylandia. Yo creo que va a jugar Mickey Mouse y todas esas cosas, porque están tapizados también ahí de infección viral. Bueno, todo eso es el aspecto, yo no sé, pero le surge pues la... Doctor, es que usted sabe que el mundo sin dinero es un mundo triste. Es un mundo triste. Y acuérdese de la famosa novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Un mundo feliz. Una gran paradoja, a pesar de lo que dice esa historia de Aldous Huxley. Doctor, fíjate, ¿qué más nos tiene? Fíjate que también el Bayern Múnich otra vez, 8 veces campeón de la liga alemana, y ahí por ese equipo pues han pasado jugadores tremendos, Rummenigge, Müller, el otro Müller, el jovencito, el joven, Müller, que todavía anda dando batalla. Todavía anda dando batalla, y
y un gran jugadores que han pasado por el Valle, sí. Entonces ya 8 veces campeón de Alemania. Bien. Y por ahí decían algunas gentes de Tokio, Japón, japoneses, que si no hay nada de protección, bueno, se vuelven a cerrar las puertas. Se vuelve a prolongar esto, etcétera, etcétera. Y por último, todavía fíjate que el Nápoles se coronó campeón del torneo de Copa en Italia el día de ayer, donde juega el Chucky Lozano, y a pesar de que el entrenador no me le tiene mucha confianza al Chucky, yo pienso, señor entrenador, métalo, suéltelo. Aquí en México dijimos, hacemos algo, decimos algo, tenemos un dicho, mételo y suéltalo, no lo agarres. No, que él que haga lo que él sabe hacer, es gambetero, enfrenta, improvisa, lo que no tienen, pues, discúlpeme, muchos jugadores. Entonces, ténganle confianza, este muchacho les va a dar resultado allá en Italia. Bueno, pues eso sería mi comentario, Toy. Muchísimas gracias. Y no nos va a hablar de Trompo Carreño, de la selección mexicana de 1916, Holanda versus Alemania 1974, la selección italiana, la selección de Senegal, la selección sueca, Aarón Padilla. Pues fíjate que, por ejemplo, yo veía a ese de Trompo Carreño, por eso te decía, el Trompo Carreño, amigos, fue el primer mexicano que anotó un gol en Copas del Mundo. Vean la estructura y vean pues la diferencia de lo de antes y lo actual. Ahorita vamos para actual con la otra gráfica. Vean ustedes, este es otro equipo. Este es de hockey sobre hielo. ¿Qué es esto? Ese, doctor, es la selección mexicana de 1916. Fíjense. A mí no me tocó ya ver ese equipo. El fútbol y la revolución mexicana se llama el arte. Pero fíjate que la morfología, entonces el fútbol antes coincide con lo que estamos viendo, ¿no? Al menos trabajo físico. Y aquel que está allá del gorro parece Pancho Villa. Bueno, es en la época de él, ¿no? ¿Jugaba fútbol Pancho Villa? Pues no sé, habrá que hacer un tratado o un documento, porque eso es muy interesante. No sabemos si lo haya practicado o no. Sí, pero sí se parece. Y la otra que tienes por allí es una de Beckenbauer. Vean ustedes ya también, amigos, la forma atlética del gran Franz Beckenbauer, y el otro es Johan Cruyff. Así es. Es Johan Cruyff. Ya ese más es en 1974. En Alemania. Así es. Ya más trabajados físicamente, y obviamente pues se ve el aspecto de aumento de masa. Aquí ya se utilizaba más la velocidad. Surge el fútbol total con Holanda, que son verdaderos atletas, porque lo mismo veías a los defensas atacar que a los centros delanteros defender. Por eso se le llamó el fútbol total. Entonces ese entrenador utilizó las cualidades naturales de los holandeses para poderlos utilizar, y esto sí te desbalancea, porque desde el vestidor a ti te dicen vas a marcar al 18 y resulta que el 18 está de defensa central, pero un partido antes jugó de centro delantero, y el defensa dice el 18 está allá, me voy para allá, no, quédate. O sea, desorientaban, ¿no? Todo esto. Y tienes también a la selección italiana, ¿no? Así es. Ahí, y la selección italiana, esta es de... Esta es la selección italiana, esta es reciente. Esta es reciente. Esta es la más reciente. Sí, ya están más trabajados. Ya están, vean ustedes, la selección italiana. Inclusive los uniformes, ¿no? Sí, ya más modernos. Italia se ha caracterizado siempre por tener buenas selecciones, que por ahí, para mi punto muy particular, amigos italianos, cometieron hace unos años unos errores, contratar mucho extranjero, y eso les costó en campeonatos del mundo. A la hora de hacer selección nacional, pues en los puestos claves estaban muchos jugadores extranjeros. Muy bien, ¿qué nos dice de Senegal? Aquí es otra cosa. Vean, amigos, la estructura anatómica de los jugadores africanos. Miren ustedes, son unos verdaderos superatletas. En cuanto los africanos empezaron a aprender lo que es la técnica y empezaron a meterles entrenamiento, la velocidad es natural en ellos. Yo en un campeonato del mundo yo prefiero no enfrentarme a un equipo africano. Son muy complicados, porque además van con todo, pero no van de mala fe.
así es la carrocería que traen, Claro. y ellos van con todo, ¿no? Son rápidos y achican. Entonces vean nada más la estructura. Esto es los suecos, Así es. que nos metieron una buena paliza en el mundial anterior, y vean también ya su Pero la estructura. estatura, doctor. Sí, no, son 1,95, 2 metros. Y tienen 17 años. Pues, no tanto, pero sí se les ve ya el trabajo físico, amigos. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre el fútbol actual y el fútbol anterior, Lo ¿no? que hace De el los años. chocomil que en los niños, ¿verdad? Pues yo creo que algo chocomil y algo más. Pues eso Muy bien, sería- no, doctor, por favor. Ay, hombre, se me anda Oye, el doctor olvidando. anda, pero fíjate que... está pensando, no sé. Vean, mis doctor. amigos, vean aquí. Miren. Está nervioso. ¿Yo? Tranquilo, la lluvia lo pone así. La lluvia me pone... Lloviendo está. Lloviendo está. Y a través de la lluvia hay un triste adiós y un amor termina. Mis lágrimas. Más lágrimas. Qué barbaridad. No, no, Pues no. hasta ahí me sé. Qué barbaridad. Bueno, miren ustedes, amigos, esta semana nos desayunamos con el fallecimiento, un pan amargo, con el fallecimiento de uno de los grandes extremos que hemos tenido en México, el Gansito Padilla, Aarón Padilla, 1940-2020, extremo izquierdo de la Selección Nacional de México en el Mundial de Inglaterra y extremo izquierdo de la Selección de México en el Mundial de México 70. Al lado de grandes jugadores como Enrique Borja, al lado de grandes jugadores como Elías Muñoz, al lado de grandes jugadores como José Luis González La Calaca y muchos más. Entonces, que descanse en paz nuestro gran Gansito Padilla. Desagradablemente también murió por la cuestión del COVID-19. Qué barbaridad. Bueno, doctor, pues entonces, ahora, ilumine su mente. Concéntrese. Acuérdese de Taurus de Brasil. Y diga su frase. Y despídase de la gente. Gracias. Ya me concentré. Está Bien, usted amigos. concentrado en el personaje. Sí, ya me concentré, amigos. Miren ustedes, cárceles, hospitales y consultorios están llenos de obesos, diabéticos, hipertensos y alcohólicos. Ay, yo pensé que iba a decir Panchito Bolaños. O sea, usted el siguiente, haga ejercicio para conservar su salud. Muy bien, Contador, doctor. contador, no consume. Saludos. Ah, ¿no consume alcohol? No. Pero no, el Güero Vargas anda diciendo que consume alcohol. Bueno, lo que pasa es que Panchito toma, el contador toma alcohol del 96. Ah, bueno, es más tranquilo entonces. Sí. Muy bien, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por toda esta faena que nos ha demostrado en la cuestión deportivo. Y estaría muy bien, doctor, que después nos aventáramos un clavado al análisis de la preparación de un atleta de élite y de todos los procesos que él pasa, tanto positivos como negativos. Pues puede ser un micro resumen. Pues Unas... aviéntese un pequeño monólogo de unos 5 minutos. Sí. ¿No? Sí. Lo analizamos. Porque hay mucha tela de donde cortar. No, pues Institucionalmente, familiarmente, psicológicamente y personalmente. No, sí. Son 4 rubros muy interesantes que a lo mejor puede usted tocar en 5 minutitos así, tum, y como el jinete sin cabeza, a lo que va. ¿Lo que va? No, muy bien. Aquí es donde entra el tema central que nos convoca el día de hoy. ¿Qué es? ¿Estudiar arte? ¿Sí? ¿No? ¿Para qué? Respondiendo a los ánimos de la primera pregunta de este apartado, estudiar arte debe de ser incluido desde el tronco común de nivel primaria, secundaria y preparatoria en cualquiera de sus presentaciones. Al joven que se le educa con la rama del arte, aparte de todas sus materias, le permite desarrollar una parte de su cerebro que convoca al aspecto emotivo,
lógico, de pensamiento y de acción, debido a que el arte, en este caso, nos abocaremos al área del teatro, le permite reflexionar filosóficamente qué es lo que quiere y anhela, cómo quiere representarlo. Dentro de los roles teatrales, el joven educando y la joven educando puede ir abriendo las cepas del autodescubrimiento personal a niveles que no conocían, creando conciencia de sus emociones y de su cuerpo a través de distintas técnicas y de su pensamiento, y cómo piensa usarlo o planea usarlo en el ámbito profesional. Aquí ya respondimos el por qué estudiar arte. Sería lo ideal en cada lugar de la República Mexicana en el tronco común. Y abonémosle que dicha práctica le permite al educando expresarse con libertad y tomar el gusto por la disciplina que se exige al momento de un ensayo, de una idea y de una participación. Además de que sabrá usar sus talentos y su voz para decir con responsabilidad lo que piensa y siente, además de sustentarlo y argumentarlo ante las personas que le cuestionen. ¿Para qué estudiar arte? Pues muy sencillo. El mundo en el que nos ha tocado vivir es un mundo cárcel. Y no podemos permitir que esa cárcel se transfiera a un continuo pensamiento reduccionista, ¿no? Se tiene que cambiar eso. Y qué mejor que los jóvenes educandos, para defender sus intereses y los de su generación. Me permito aquí citar a Friedrich Nietzsche en su libro sobre el porvenir de nuestras escuelas. Así pues, nuestro objetivo no puede ser la cultura en masa, sino la cultura de los individuos, de hombres escogidos, equipados para obras grandes y duraderas. Termino la cita. Aquí haré un pequeño paréntesis antes de continuar con alusión a la cita anterior de Friedrich Nietzsche, ya que no concuerdo con su medida tan drástica. Yo sí abogo porque la educación cultural sea en masa, porque sólo así se producirá una conciencia colectiva generadora de ideas que entren en vinculación con toda la fauna laboral que somos todos, y purificar un poco el podrido aire que respiramos diariamente. Pero es muy cierto que de uno en uno, de voz en voz, se puede ir armando toda una estructura que, al tiempo, forje todo un pensamiento que funcione en beneficio del pueblo y del hombre y la mujer, sanamente. Retomando, un artista no solo se prepara en un escenario a actuar, a bailar o a cantar, o se expone en un museo o una galería. El artista habla a través de su obra por el mundo y su gente, su naturaleza y su devenir histórico, social y político. Un artista genera un pensamiento libre, pero con disciplina dentro de nuestra sociedad. Un artista nos pone frente a nosotros el reflejo que no queremos ver de lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Llegar a ser y lo que soñamos ser. Un artista es un zapatero que construye y modela el calzado de su sociedad a través de su mirada clínica y objetiva. Un artista es un ingeniero de lo más pesado que se necesita en materiales para gestar una obra escénica, escultórica y pictórica. Un artista es el reflejo de muchos sueños frustrados y la figura de la valentía y la resistencia. En general, el joven educando por medio del arte generará más que una obra artística, gestará una regeneración micro y macro social a su visión con miras de que exija un contenido cualitativo y no cuantitativo a nivel social, artístico, político y educativo. Doctor, ¿en su juventud, en su niñez, alguna vez tuvo acercamiento al arte en su escuela? Sí. ¿Cómo lo tuvo? A través de la música. La música. ¿Quién fue su maestro? Rascón, el maestro Rascón, se apellidaba Rascón, muy famoso aquí en Morelia. ¿Organillero? Organillero. Ah. En la escuela nos llevaban para hacernos pues tono de voz, ¿no? De afinación y en el grupo que estábamos todos ahí, el maestro decía, alguien me suena mal. ¿Y usted? Y pues, ¿nunca le sonó mal? No, pues yo no sabía, pues yo era para, según uno era para materno, nos querían para el coro del colegio, del templo. Del templo. ¿De qué templo estamos hablando? De San Agustín, los agustinos, y entonces pues ahí afinaban todos,
y fueron descartando uno por uno hasta que llegó conmigo. Me dice, eres tú, el desafinado. Y ahí me estuvo trabajando algunas cuestiones, pero pues yo sabía que no era para la música yo iba para otro lado, ¿no? Usted iba por el mundo del deporte, sí, que es igual de sacrificado que el de un artista. Sí, sí, es difícil, es muy complicado, ¿no? Ahora, a la perspectiva, doctor, ¿cómo ve esa inclusión que usted vivió al arte? Pues yo lo vi en ese momento como muy positivo. Porque, ¿influyó en usted algo? Sí, porque primero tuve la oportunidad de estar con este maestro de música muy popular aquí en Morelia. Él era del Conservatorio de las Rosas, donde surgieron los niños cantores de Morelia, con Romano Picuti, un italiano. Así es. Y entonces, pues, por lo menos me daba la tarea de que tenía el maestro allí, y yo decía, ay, está el maestro Rascón aquí con nosotros, enseñando, ¿sí? Y él echaba, pues, ganas para pulir lo que a veces yo pienso que no se podía pulir, pero sí. era una tarea bien complicada. Y entonces, pues, surge ahí la idea, y luego él le dice a una persona ahí del colegio, oye, ¿por qué no te haces un trío? Un trío de tres chamacos aquí. Cantantes. Y luego de ahí ya brinco al trío allá, que yo nací en esta ribera de la... Y ya les aventó sus palomazos. Sí, ahí el fin de año iban los padres de familia y entrábamos al quite ahí con él. Él tocaba la guitarra y los tres mejores. ¿Y qué se decía en su casa sobre la cultura y el arte? Pues fíjate que en ese tiempo, estoy hablando yo de los años 60, pues todavía el pueblo mexicano tenía la necesidad única y exclusivamente de trabajar, porque no había otra. Las condiciones siempre en México han sido muy difíciles, y obviamente los padres trabajaban para darnos de comer, vestuario y tratar de darnos una mejor educación. Y dentro de esta mejor educación pues venía allí esta materia que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Educación artística. Educación artística, ahí implementaban varias acciones para los niños, para nosotros. Entonces fueron los elementos que me arrimaron a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí había allí también en el colegio otros grupos que hacían obras de teatro, obviamente pues de acuerdo a la capacidad de los niños, para que los padres fueran al cerrojo de curso y todo, y se sentaba uno a ver la obra de teatro. ¿Usted recuerda alguna obra de teatro? No, así de nombre no, pero sí recuerdo ver a los niños ahí actuando y toda la cosa, y un aplausos y toda una cosa que acercaba a la comunidad. ¿Y su visión del arte y la cultura ha cambiado con el paso del tiempo? Sí, sí ha cambiado. ¿Se han roto estereotipos que usted tenía? Sí, sí han cambiado. ¿Cuáles eran los estereotipos? Pues fíjate que antes como que la cultura, veía uno la necesidad de estudiar, pero como que no le metían a uno la cuestión de, órale, vamos sí nos llevaban en la primaria a la cuestión de los museos y todo eso, a tratar después de, como lo hacen ahorita los niños, ¿no? Despertarte, una jornada, pero el hecho de que te impulsaran fuertemente para la lectura, para el arte, para la cultura, etcétera, etcétera, pues como que no se daba, como que en esos tiempos era más pegada a la cuestión religiosa. Sí, la cuestión religiosa y meterte más a los libros de la cuestión religiosa y todo esto. Más bien esto viene después con el tiempo, cuando ya tienes oportunidades tú de conocer gente. Fíjate que el mismo deporte me ha dado la oportunidad de conocer gente de ese nivel, y entonces cuando conoces gente de un aspecto cultural, pues dices, caray, voy a aprender esto con esto, el escucharlo. No es lo que yo pensaba. No, el hecho de escucharlo, aquella persona que tiene un nivel cultural altísimo, dices, qué bárbaro, ¿no? Yo quiero, aquí ahorita que estoy platicando de eso, les quiero comentar una experiencia que me tocó vivir con el que fue embajador de México en Checoslovaquia, Sergio Pitol. Entonces Sergio Pitol era el embajador de México en Checoslovaquia. Era una persona de lo más sencillo que te puedes imaginar. Yo me quedé asombrado por el nivel cultural del señor, pero más me quedé asombrado por el nivel de humanismo y de caridad. Nos daba consejos que teníamos que regresar a México para
derramar la cultura, el arte, promover la cuestión, todo lo aprendido, etcétera. Y obviamente por ahí tuve la oportunidad de que me regalaron un libro. Sí. Y obviamente pues ver ese tipo de personas te abren un panorama enorme en el aspecto cultural, ¿no? Y personal. Y personal. Dices, oye, pues creo que me han faltado años para la lectura, para la escultura. Por ejemplo, vas tú a Italia a visitar los museos y dices, oye, pues qué bárbaro. O vas al Museo del Louvre y dices, oye, ese cuate, ¿qué está haciendo ahí en el cuadro? Parece sí, parece de Aldeveras. Sí, Dice, no, pues es pintura. Bájate de ahí. Sí. Y dices, oye, entonces cuando empiezas a crearte tú un proceso de que tienes que acelerar mucho tiempo del que has perdido. A lo mejor no perdido porque tú lo decías también, el entrenamiento deportivo en la área del fútbol, claro, amerita todos los días, y luego también estudiar la medicina, etcétera, y entonces era enfocado, pero sí hacía falta todos esos procesos. Si usted se fija, usted acaba de hacer el núcleo del programa, porque dentro de una carrera de ingeniería, de medicina, se requieren quemarse las pestañas horas y horas, como lo es en una carrera deportiva, que es lastimarse el cuerpo inclusive, y estar mentalmente positivo ante cualquier embate. Y en cambio la carrera artística conjuga la preparación física, claro, la preparación mental, la preparación emotiva y la preparación filosófica. Son 4 ramas muy complejas. No es complicado, es complejo. Es complejo. Y por eso tenemos que hacer énfasis en que a las nuevas generaciones se les inculque en la rama que ellos quieran la evocación al arte, que es el título de este programa. La evocación del arte desde una temprana edad permite que, doctor, el desenvolvimiento, amigos, de los niños y niñas para ir descubriendo su cuerpo, sus capacidades, sus habilidades, sus talentos, sus limitaciones y lo de que es capaz su cuerpo y su mente. No olvidemos que el arte tiene mucho que ver, como lo decíamos, con el entrenamiento físico, y el cerebro es un músculo, así como lo es el corazón. El niño comienza de la mano de sus educadores, tanto de educación física como de artes y de tronco común, a encontrar un gusto por diversas actividades. Y qué maravillosa es la pluralidad del descubrimiento, del conocimiento y su aplicación, ya que mientras más arte y deporte obtenga una persona en su desarrollo escolar y personal, más grandes serán las puertas por las que podrá explorar sus posibilidades profesionales. El niño tiene que crecer con el sí mágico o mágico sí. No solo desde la perspectiva de Stanislavski y el teatro y sus posibilidades, sino dentro de la creación escénica y del personaje. El sí mágico tiene que ser usado en la mente del niño, basado en que puede ser lo que quiera y no privarlo de ninguna opción. Pero ante este panorama, el niño conocerá el valor de los límites, la disciplina de la opción y el valor de la verdad pura en cada acción tomada. El deporte junto con el arte son los dos roles, las disciplinas fundamentales para gestar una sociedad exigente, disciplinada y con un amplio panorama de posibilidades recreativos y creativos al nivel no solo profesional, sino amateur, y en donde estamos seguros cada vez habrá menos lugar para enfermedades sociales, de grado mental y de obesidad. Los beneficios de la evocación del arte son inmensos, ya que plantean al educando un tema cualitativo al momento de la discusión de temas importantes, en donde él o ella tendrán los elementos necesarios para argumentar y sustentar sus elecciones, negando que el paso a los estereotipos para domis generados por la caja de Pandora y muchas redes sociales. El niño y la niña encuentran oportunidades de explotar su imaginación y plasticidad del cerebro, permitiendo que a través del ejercicio una mayor oxigenación en el cerebro y un nivel de vida óptimo. Así es
como me puedo permitir citar a Elliot W. Eisner en Educar la visión artística, edición Paidós. El arte sirve al hombre no solo por hacer accesible lo inefable y lo visionario, sino que funciona también como un modo de activar nuestra sensibilidad. El arte ofrece el material temático a través del cual pueden ejercitarse nuestras potencialidades humanas. Termino la cita. Ante dicha cita y explicación, pocas palabras quedan. Para dejar en claro que la cultura y el arte, a pesar del pensamiento reduccionista que ha generado la caja de Pandora a lo largo de los años en un país que ha sido lastimado por su posición geográfica, por los grupos políticos que llegan tanto del norte como del viejo continente y su alineación monetaria. En algunas personas que se ufanan de tener doctorados, maestrías, dobles licenciaturas, triples licenciaturas, en donde solo nos demuestran la insatisfacción con sus palabras lacerantes, a un gremio que ayuda a la capa social a la que ellos y ellas pertenecen en los momentos de ocio e inclusive de intelectualidad, porque la docencia es un arte escénica. México no puede seguir rumiando el contenido que se genera en la caja de Pandora. Ese contenido es obsoleto y poco útil para el intelecto. No con esto quiero decir que el ocio quede fuera de nuestras vidas. El ocio es muy necesario, pero si queremos respeto, debemos de respetar el oficio de cada persona, mientras él o ella no dañe a semejantes. El arte queda muy en claro que es el enemigo número uno de la mediocridad, de la falta del intelecto, del autoconocimiento y del afecto personal y amor propio. El arte, la cultura y el deporte son el ejemplo principal de lo que sirve a nuestra mente y de lo que es nocivo para ella. Ante todos estos argumentos que evidencian los beneficios de un trabajo artístico a la sociedad, ¿por qué no se toma en serio a nivel social el trabajo de los artistas? Solo porque no aparecen o se parecen en esta caja de Pandora, porque no tienen un físico digno del efebo de la muerte en Venecia. La lobotomía que se le ha hecho al ser humano a través del contenido que se genera en la caja de Pandora no ha eliminado su gusto, solamente lo ha anestesiado. Esto ha encarecido el debate de todos los niveles sociales. El debate es muy importante de generarse, ya que en él el crecimiento intelectual, sensible y físico pueden ser un giro a todo lo pensado. El debate no conoce de pensamientos reduccionistas, al contrario, los desecha y se implanta para permitir que la plasticidad del cerebro brille y se oxigene por el contenido de diversas ideas y de voces. Debido al debate, a un buen debate, los participantes quedarán con una cantidad de ideas primigenias dentro de su mente, que se decantarán en una búsqueda de información o de ejercicios que le permitirán enriquecer tanto a su acervo literario como cultural. El debate de calidad debe de ser puesto en marcha desde los niveles básicos de educación primaria, para que el educando sepa cómo defender su postura ante críticos severos, defendiendo su idea con buenos argumentos y, por supuesto, con una justificación personal que acredite su preferencia personal a una de las ramas culturales, deportivas o de cualquier profesión que elija para su modus vivendi, siempre buscando su felicidad, lo placentero que encontrará su trabajo y no terminando la jornada hastiado y no queriendo regresar a su labor, como si cargara una pesada losa por el empedrado y de rodillas. Tenemos que facilitar nosotros a las nuevas generaciones, ya sea como familiares, como docentes, la sana búsqueda que satisfaga sus inquietudes sin reprimirles algo. Que sean ellos los que se conozcan, que prueben y que determinen con un buen debate de ideas y gustos lo que ellos amen hacer. El ser humano se hizo explorando, no explotando. El ser humano surgió de un cóctel de partículas y átomos rebeldes. El ser humano se ha hecho gracias a sus errores y a sus aciertos, y sin ellos no seríamos conscientes de lo que estamos atravesando como sociedad a nivel global. Tiene que quedarnos claro, amigos, doctor, que los gustos no son una limitante metal, sino que no nos definen por completo tampoco ellos.
simplemente nos ayudan a descubrir y redescubrir nuestro código genético. ¿Y qué creen? El código genético que tiene un artista, que tiene un deportista, que tiene un ingeniero, que tiene un político, es la misma cadena de ADN que tenemos todos hasta el momento. Somos seres humanos. El intelecto no es bandera de la burla y el menosprecio a los nuestros, porque en el intelecto burlón es en donde encontramos la más letal de las ignorancias y carencias humanas. La raza humana está hecha no para devorarse a sí misma, está hecha para contemplar todo lo bello que es capaz de lograr. Es por ello que debemos de tomar a la educación, el arte, la cultura y el deporte como la evocación a una nueva generación de seres humanos que no se pierdan en el pavimento, sino que se pierdan en las ramificaciones que tiene un árbol que da la vida, para que ésta pueda crear vidas, mundos, conceptos que alienten un buen vivir. La evocación del arte es un querer a la inmortalidad, ya que el ser humano creador, que se labra en las artes, deja impreso en cada escena, en cada paso dancístico, en cada escultura y en cada pintura, la letra musical, un pedazo de su alma. El paso a la inmortalidad queda en el arte. Ante esto, la parábola de los indecisos es parte de nuestro devenir, pero es un deber a partir de un debate con ideas constructivas y llenas de pensamiento formador e intelectual, que se den cuenta los que la atraviesan que es posible y fácil salir de ella. La indecisión está en nuestro ADN. Muchas veces nos encontramos con ella a lo largo de nuestro camino, en distintas formas, pero cuando una indecisión es bombardeada por comentarios o críticas constructivas, es bombardeada por pensamiento reduccionista, se decantará en una insatisfacción innecesaria, como ya lo habíamos mencionado casi al principio de esta aventura. ¿Qué dice ante esto la parábola de los indecisos y por qué está incluida en este momento de la plática? Bueno, en este momento quiero dejar la parábola de los indecisos como una reflexión, para que si ustedes gustan pueden dejar sus comentarios, sus percepciones, ideas en el video ya publicado, para retomarlas en la próxima transmisión. Esta parábola me ha servido muchísimo en estos días para crear y recrear una reflexión que vengo trabajando desde hace tiempo atrás y que gracias a esta he encontrado un camino nuevo en distintas modalidades de religiones, pero, sin embargo, esta parábola es fruto de todas ellas, en donde al niño no hay que forzarlo a hacer lo que como adultos queremos que sea, porque en su tragedia se convertirá en el reflejo de nuestras insatisfacciones y frustraciones. Y esa es la peor de las herencias que podemos dejar a nuestros hijos e hijas, como al mundo. Ellos y ellas realmente se merecen un mundo con oportunidades diversas de pensamiento y gusto, palabra y acción. Y estoy seguro que la evocación del arte desde temprana edad lograrán un florecimiento generacional y regeneracional global. Yo sé que hay un orden monetario, pero mientras las instituciones, los gobiernos, no tomen a la cultura y las artes como el deporte y la ramificación fundamental del pensamiento humano y su acción como pieza clave, estaremos condenados a la tétrica parábola de los indecisos, que dice así: un muro divide a Dios de Satanás. Un joven trepó el muro y Dios le gritaba: ¡baja de ahí! ¡Baja de ahí! El diablo callaba. El joven indeciso preguntó: ¿por qué Dios me grita y tú no dices algo? El diablo respondió: porque el muro ya es mío. Termino la parábola. El arte y la cultura, entonces, amigos, amigas, doctor, deben de ser el reflejo de nosotros en las próximas generaciones. No nuestras frustraciones personales y nuestros peores discursos públicos, familiares, personales, íntimos.
¿Sabe tu mamá que estás conmigo? Yo espero que sí. ¿Sabes tu mamá que estás conmigo?